¿Cómo curarse de la ansiedad y la depresión? O cómo sanar la ansiedad y la depresión. Hola gente, pues vamos a hablar de este tema. Yo soy una persona que logré curarme de la ansiedad por completo. Esto me sucedió hace mucho tiempo. Te voy a contar ahora esta parte de mi historia. Si tú no estás pasando quizás esto, puedes pasarle este video si conoces o has visto a alguna persona para que vea un caso real, un ejemplo de que esa persona también puede sanarse de eso, puede curarse de la ansiedad. Voy a tratar de resumir algunas partes para que no se alargue mucho este video. Bien, a ver, espero no emocionarme porque hasta hoy en día yo a la ansiedad lo catalogo como es lo peor que me hubiese pasado en la vida. Sin embargo, también lo catalogo como lo mejor que me ha pasado para conocer muchas cosas sobre mí mismo, sobre la vida, sobre mentalidad, entender hacia dónde quiero ir y cómo hacerlo. O sea, porque había un modo más de hacer las cosas a la cual yo quería o lo que yo quiero llegar. Entonces, sí, es feo. Voy a comenzar contándote cómo sucedió esto. Antes de que esto me ocurrió hace quizás 6 años atrás, más o menos, creo que sí, 6 años, 7 años atrás más o menos, porque la ansiedad me duró como un año y medio, casi 2 años me duró, al comienzo fue muy fuerte, luego poco a poco lo supe manejar, hasta más o menos se podría decir casi 2 años, que tuve toda esa etapa bastante fuerte, bastante fea. Antes de eso, pues yo era una persona, siempre suelo, bueno, hasta hoy en día, siempre es parte de mi hábito, cuidarme mucho en mi salud. Y me acuerdo que en aquella época, pues yo estaba, wow, iba al gimnasio, estaba a tope, estaba muy fornido. Me acuerdo muy bien que me iba súper bien, tanto en el aspecto del amor, el aspecto de la salud, o sea, el físico y en el dinero. O sea, estaba, wow, eh, en ese momento muy arriba. O sea, para ese momento. Ahora es diferente, pero para ese momento mi vida yo lo veía de ese modo. Y de la noche a la mañana me sucede una situación, no lo voy a detallar mucho esto, pero de la noche a la mañana empiezan a ocurrir cosas negativas y en una de esas, un poco de desesperación, de la nada vi algo. No voy a contar en este video exactamente lo que vi, pero sí vi algo que nunca en mi vida me imaginaría ver. Nunca en mi vida he escuchado, nunca en mi vida lo he pensado. Y vi eso y entré en shock. O sea, es como que imagínate que tú vieras algo y nunca te has imaginado y es algo muy, entre comillas, terrorífico, o sea, feo, cualquier cosa negativa que la puedas catalogar. Y yo entré en shock. O sea, lo vi y mira, o sea, wow, me alegra que le estoy contando muy suelto, muy tranquilo, porque como lo viví fue, por eso que te digo, fue de lo peor que me ha pasado. En ese momento del shock, es como que me sucede y mi cuerpo empieza a desvanecerse. Y de hecho, todo pasa por la mente, toda la sensación, y es como que te estás muriendo. O sea, es como que, de hecho, hasta hoy en día yo puedo decir que esa experiencia de esos segundos o milisegundos que te vas al otro lado, lo puedo contar, porque lo he pasado. O sea, esos
milisegundos, esa sensación donde como que ves la luz y me pasó y, o sea, es ese shock, o sea, no sé si lo estoy, bueno, así lo describo ese shock que me ocurría en ese momento. Y, o sea, es como que reacciono después de eso, después de esos milisegundos o quizás 2, 3 segundos, es como que reacciono y empiezo a buscar ayuda. Voy a mis padres, bueno, yo estaba en mi segundo piso, voy al cuarto de era madrugada, voy al cuarto de mis padres desesperado, así como que moribundo. De hecho, me acuerdo que le decía en ese momento a mi papá, a mi mamá, o sea, como que me estoy muriendo, ¿no? O sea, se me estoy desvaneciendo, porque así lo sentía. Mi mamá desesperada se despierta, mi papá igual, empieza, vamos de emergencia al hospital y pues ya salimos al hospital. Y lo alucinante que mientras que estaba en el camino estaba como que desesperado, mi cuerpo estaba temblando, diciéndome a mí mismo, y, o sea, ya, esto es mi, o sea, aquí llego, ¿no? O sea, ya aquí se acabó todo. No entendía por qué, o sea, no entendía qué pasó. O sea, no lo entendí en ese momento, pero ahora te explico que sí era como un shock. Llego al hospital, me metan, de emergencia, me empiezan a poner todos los cablecitos, no sé, en mi cuerpo, porque estaba como que temblando, estaba como que yo salido de mí, algo así. Me empiezan a revisar los doctores y mi pulso estaba así como que, o sea, se había acelerado bastante. Y ya cuando llegué ahí, no me acuerdo si me... no me inyectaron nada. Simplemente me revisaron, me pusieron, empezaron a controlar, no sé qué el tema, y yo como que empecé a calmarme. Empecé a calmarme, me sentí como que seguro en ese momento, es como que volví, ok, creo que no pasa nada, dije, no, o sea, de todo lo que en el camino y lo que me había pasado en el shock, de como que esa sensación tan real de que como que ya te vas, te estás muriendo, llegando al hospital es como que se empezó a diluir esos pensamientos y esa sensación. Y entonces, pues ya me reviso como que me calmo, mis pulsos, mis latidos se empiezan también a estabilizar y ya ha pasado mira, ha pasado que, no sé, quizás media hora, no lo sé, de como que ya me tranquilicé y los doctores me dijeron, no, estás bien, no pasa nada, estás bien, me dicen, ya todo está bien. No me acuerdo exactamente qué me dijeron, quizás ha sido no me acuerdo qué diagnóstico. Tampoco es que me analizaron en ese momento, me sacaron sangre, no. O sea, el punto es que me dijeron, no, estás bien y ya puedes retirarte. Y sí, pues yo podía caminar. Ya era día, porque todo lo que me ocurrió eso era en la madrugada y era día y es como que, o sea, digo, qué raro, ¿qué pasó? Dije, ¿no? O sea, después de ese shock, ¿qué pasó? Entonces regresé a casa y ya no me cuadraban las cosas. O sea, es como que, ¿qué me pasó? Digo, ¿no? Me hacía esa pregunta, ¿qué me pasó? Y empezaron a entrar pensamientos de incógnitas, pensamientos negativos, y empecé yo a desequilibrarme mentalmente, porque no sabía lo que me había pasado. Y desde ese momento, o sea, en el día es como que estaba tranquilo, es como que estaba fuera de mí diciendo qué ha pasado, preguntándome por qué, qué raro. Y cómo es la sensación de muerte, o sea, algo no está bien aquí. No tenía un diagnóstico en ese momento, pero yo no estaba tranquilo porque me había ocurrido ya eso. Llegó la noche y empezaba nuevamente a tener la sensación de miedo, que algo va a pasar en la noche, que me va a volver va a volver a ocurrir lo que me ha pasado. Mi cuerpo empezó a temblar, eh, empezaba a temblar más, más, más. Nuevamente me llevaron de emergencia a otro hospital. Me revisaron todo el tema y también me dijeron que no tenía nada.
Y lo que pasa es que cuando yo llegaba al hospital es como que me calmaba, se podría decir, porque todos mis latidos que se aceleraban, que era en la casa, llegando al hospital es como que ya me calmaba. Y esa sensación de que me estaba este, desvaneciendo es como que en el hospital se calmaba. Y, y me decían que estaba bien. Y, o sea, el hecho que me decían que estaba bien era peor todavía para mí porque decía, ¿cómo me puede decir que está bien si no estoy bien? Decía, o sea, porque la sensación era real. O sea, no, mira, era tanto mental como también físico. De hecho, yo puedo describir la ansiedad como la sensación de muerte físico, o sea, real, todos los días. Eso es lo que me empezó a ocurrir desde ese momento. Regresé a casa, es como que me dieron unas pastillas, ya ahí más o menos mencionaban la ansiedad. Mira, te estoy contando esos sucesos y hasta ese momento yo ni siquiera sabía qué era ansiedad. Nunca me lo había preguntado, nunca lo había visto. ¿Qué es ansiedad? Decía, quizás lo habré mencionado en algún momento de mi vida como ansiedad, pues es cuando que vas a jugar un partido o vas a exponer algo y pues como que te da una sensación de nervios que lo puedes controlar. Pero nunca sabía que la ansiedad también puede ser catalogado como una enfermedad. O sea, que había ansiedad altas o ansiedad crónica, no sé exactamente si es la palabra técnica así, pero es ahí donde ya escuché un poquito en la segunda vez que fui de emergencia a la ansiedad. Y yo todavía no le presté mucha atención, solamente estaba con esa incógnita de que no sabía qué me pasaba. Y al día siguiente, pues igual, o sea, en el día es como que me calmaba, ya estaba desequilibrado mentalmente porque no sabía lo que me estaba pasando. En la tercera vez fui nuevamente al hospital, no me daban un diagnóstico. Llegaba al hospital, me calmaba. Y creo que en la tercera vez que voy de nuevamente, en el tercer día que voy de emergencia al hospital, porque me ocurría en la noche esos ataques de que mi cuerpo empezaba a temblar por completo, hace mención, le escucha a una enfermera, porque hablaba con mi mamá, que era como que tenía que ir al psicólogo, porque ya era algo mental. Y solo escuchar eso, más pensamientos negativos entraron en mí. O sea, ¿qué me pasa? Decía, no, no, o sea, ¿acaso me estoy volviendo loco? De hecho, me empezaban a ocurrir esas incógnitas en ese momento. O sea, llego al hospital, me dicen que estoy bien. O sea, esta vaina es mental. Y más aún entraban los pensamientos negativos. Porque llegaba la noche y temblaba mi cuerpo. Mira, de hecho, tanto es así que un día, o sea, porque ya empezaban a ocurrir seguido ya. La tercera, la cuarta noche, hasta la tercera, hasta la cuarta vez ahora ha sido que hemos ido de emergencia al hospital. Ya fuimos como al mismo hospital, se podría decir. Sabía lo que me iba a decir también, pero, o sea, la cuarta noche me acuerdo, pues, fue la cuarta o la quinta, que ya es como que, ¿qué me pasa? Decía, ¿no? O sea, ya algo no está bien. Y es como que me empezó a dar incluso como que vergüenza o algo así. Me acuerdo que me levanto así madrugada, mi cuerpo está, miro mi cuerpo, o sea, me levanto, miro mi cuerpo temblando. Y la sensación física de como que te estás muriendo o no sabes qué está pasando. Y, entonces en ese momento salgo de la cama desesperado, mamá, ayúdame, me acuerdo que decía. O sea, era tanta la desesperación que mi cuerpo temblara, y como te digo, es la sensación de muerte, que ya te estás muriendo, parece, que me acuerdo que un día desesperado, mamá, ayúdame, nomás dije, y salí de la casa, mi mamá obviamente hasta que se salga de la cama, se aliste, ya estaba yo corriendo, madrugada, camino al hospital, porque no hay en eso, ni siquiera había pues una movilidad, nada, porque no sabía qué hacer.
Entonces empezaron a ocurrir ese caso, día a día, ese caso me empezaba a vivir. Y pues quizá ya la quinta, la sexta, séptima noche, y es como que ya trataba de calmarme, me empezaron a dar unas pastillas por ahí, y, y pues dijimos, no, no, tiene que, mm, o sea, en ese momento que te contaba, o que les contaba que una de las enfermeras hace mención a un psicólogo, o en todo caso a un psiquiatra, o sea, también mencionaron la palabra psiquiatra. Entonces, pasado quizás una semana, dije, no, o sea, algo no está bien, porque seguía con ese desequilibrio mental, muchos pensamientos negativos que me empezaron todos los días a llenar mi mente de pensamientos negativos del futuro, o sea, de desesperación, que me voy a morir, que cada noche era lo mismo, no sabía si voy a despertar y todo el tema, ¿no? Eh, entonces dije, ya ha pasado una semana más o menos, o 10 días, no lo sé, de toda esa sensación que vivía día a día, pues ya decido ir al psiquiatra. Ok, ¿no? Quizás ya, ok, esto es mental, bueno, si ya, bueno, ¿qué hago, no? Buscar ayuda por donde sea. Entonces fui a un psiquiatra, de hecho me acuerdo, mi hermano me acompañó, fui a un psiquiatra, entré a la consulta, nunca sabía que las psiquiatras eran los costos eran súper altos, o bueno, por lo menos para mí lo era en ese momento, ¿qué importa? Dije, bueno, fui al psiquiatra y empiezo a contarle todo lo que sentía, todo lo que me pasaba. De hecho, hasta ahora me acuerdo la experiencia no tan buena con el psiquiatra, porque el psiquiatra es como que se durmió de todo lo que yo estaba hablando, hablé y hablé, hablaba como creo que como una hora estaba hablando ahí, de todo lo que me pasaba y no sabía qué me pasaba. Y entonces el psiquiatra en ese momento, digamos, me da una pista de lo que me estaba pasando, una pista o según su diagnóstico de él, y es que a mí lo que me había ocurrido era un ataque de pánico. Ese shock que te cuento es catalogado, digamos, por los doctores o por el sistema de salud, catalogado como un ataque de pánico. Yo ni siquiera sabía que era ataque de pánico, pero ya el psiquiatra me explicó, eso fue un ataque de pánico, me dice, ¿no? O sea, lo que has vivido, ese shock, es un ataque de pánico y eso ha provocado un desequilibrio mental y un desequilibrio en tu cuerpo y pues hay que tratarlo, me dijeron. Así que tienes que tratarlo. Me empezaron a recetar un montón de pastillas y citas con el psiquiatra. Y eran pastillas para dormir, eran pastillas para los pensamientos. O sea, hay pastillas para eso. Yo ni siquiera sabía que había pastillas para eso. Pastillas para el dolor, porque era dolor como cuando temblaba mi cuerpo era con dolor. No únicamente temblaba, sino que era con dolor. El dolor más ver mi cuerpo que estás temblando me generaba más desesperación y me generaba más pensamientos negativos y era como un bucle. Wow. Por eso que digo, es de lo peor que me ha pasado. Y me empezaron a recetar pastillas. Salí como que salí un poco tranquilo del psiquiatra porque ya al menos tenía como pues que es como un diagnóstico. Dije, ah, ya, eso es de ataque de pánico, ok, digo, no, o sea, nunca en mi vida he escuchado. Ahí me dijo, todo lo que te pasa en las noches son ataques de ansiedad. O sea, el ataque de pánico provocó la ansiedad que se activara, se podría decir, de algún modo para explicarlo, y lo que te ocurre son ataques de ansiedad. Y la ansiedad es más que pensamientos negativos del futuro. Entonces tu mente está generando muchos pensamientos negativos y sobre el futuro, pero realmente no existe. Sin embargo, en ese momento o en esa circunstancia no es difícil entenderlo, entre comillas. Y entonces, pues ya dije, no, me empezaron a restar un montón de pastillas. Y pastillas también que no sabía, para mí en ese momento eran súper caras. Pues ya, tenía que igual comprarlos y eran pastillas para dormir. Nunca en mi vida me había imaginado yo que me cuidaba mucho, que me cuido mucho en mi salud, tomar pastillas para dormir. Y de algún modo realmente querías hacerlo, quería hacerlo en ese momento porque quería dejar de pensar. Una de las peores cosas que te puede pasar, o bueno, que esta es la ansiedad,
que tu mente genera pensamientos negativos voy a hacer metafóricamente diciéndolo a 1000 por hora, o sea, pensamientos negativos de todo, de cualquier cosa. Y y quería dejar de pensar. Entonces, el doctor pues me recetó esas pastillas, lo compré. Creo que lo tomé, mira, lo tomé 1 o 2 veces, quizás 3 veces, no me acuerdo exactamente, porque me acuerdo que estaba tirado en mi sala y ya cuando sentía esa sensación de que regresaba, es como que la ansiedad regresaba, eh, agarraba la pastilla y lo tomaba. Habrán sido 3 días, habrán sido que lo he tomado, 2, 3 días quizás. Porque ya empecé yo a investigar sobre la ansiedad. Empecé en internet a averiguar sobre la ansiedad, casos de ansiedad, cómo es la ansiedad. Y ahí es como que entendí de que no me estaba volviendo loco. Ahorita es gracioso, pero no, o sea, en esa sensación, en ese momento lo pensaba como que, oye, ¿qué me está pasando, no? Pero entendí viendo, investigando que pues la ansiedad te ocurre en este tipo de cosas. Eh, entonces, tomé como 3 veces la pastilla, más o menos 3 días, quizás 3 días. Y uno de los episodios, antes de contarte un poco ya cómo iba, empecé a sanarme, empecé a descubrir de cómo me podía sanar. Uno de los episodios más fuertes, wow, cónchale, pero no me quiero emocionar. Uno de los episodios más fuertes, pero no me quiero emocionar porque sí, bueno, ahorita mm, al final te va a encantar cómo es que yo manejo esto, cómo es que lo manejé y cómo es que trascendí por completo. De hecho, el no emocionarme es una prueba de que pues la ansiedad se puede sanar. Entonces, te decía, uno de los episodios más fuertes fue cuando en una noche estoy en mi cuarto y los pensamientos empezaron a atacarme, pensamientos negativos, fum, 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 y empezó a entrar una sensación un sentimiento de culpa. Y que ya no lo podía controlar. Entonces, empezó a tensionarse en mi espalda de ese momento. En ese momento, poco a poco es como que empezó en la nuca, empezó los hombros, empezó las... Mira, es como, wow, es como la película de Venom, no sé si lo has visto, es como que te empieza a agarrar un líquido en el cuerpo y así, ¿no? Empieza poco a poco a bajar. Y es una sensación de tensión, que se tensiona todos tus músculos, no sé si tus células, yo supongo que es algo así, pero... Y es como que ya te estás desvaneciendo, te estás muriendo. Wow, me acuerdo que estaba en mi cuarto, no sabía qué hacer igual. Ya eso habrá ocurrido, no sé, pasando un par de semanas quizás, no me acuerdo exactamente, pero ya bajo de mi cuarto, recién era noche, o sea, recién se estaba anocheciendo, serían pues quizás 9 de la noche, 10 de la noche. Ya como que lo estaba aprendiendo no, ya sabía cómo se podía controlar, estaba en ese procedimiento, pero aún me ocurrían esos ataques. Entonces, ese fue uno de los ataques más fuertes, se podría decir, porque empezó a tensionarse y bajo la sala, bajo mi mamá, mi papá estaban, sí, estaban los dos. Empecé no sabía qué hacer. Lo único que decía, la ansiedad te está volviendo, no sé qué hacer, estoy desesperado, ya mi pastilla he tomado, pero o no sé si lo tomé, o la pastilla está ahí, no sé si lo tomo o no lo tomo, o algo así, pero bueno, estaba desesperado. Mi mamá llorando, mi papá me veía, no sabía qué hacer, creo que ya, o sea, creo que aquí ya llego, ya creo que ahora sí ya, en mi mente pensaba, creo que hasta aquí llegó la sensación de muerte, ¿no? Toda la tensión por completo de mi espalda, wow. Y
Tanto es así que ya es como que me tiré en el suelo, en el piso y simplemente dejar que ya, pues, ¿no? Ya no puedo hacer nada. Es como que me quedé paralizado, se parece por unos momentos, porque mi espalda estaba por completamente, es como que te están desgarrando la espalda. Y, y bueno, empecé a llorar, 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 y es como que llorando, 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 empecé a regresar poco a poco, se empezó a tensionar, desentensionar, ¿cómo se diría? Bueno, a aliviarse mi espalda. Y poco a poco empezó a pasar y ya como que me calmé. Fue uno de los episodios más dolorosos mental y físicamente, porque no sabía qué hacer. Ya al menos tenía un diagnóstico, pero aún así era desesperación prácticamente todos los días. Y era una sensación de muerte todos los días. Y era así. Dije, wow, no sé, empecé a tener pensamientos, empecé a tener sentimientos de culpa, sentimientos de arrepentimiento, empecé a ser muy sensible para todas las cosas, absolutamente todo. Tú me decías una cosita y yo estaba muy sensible, podía llorar en ese momento. O sea, la ansiedad te hace eso, ese desequilibrio total que tienes hace que te vuelvas totalmente sensible a cualquier cosa que esté pasando a tu alrededor. Y pues esos episodios fuertes habrá sido quizás todo, no sé, quizás un mes, 2 meses, no me acuerdo. Hasta, y aquí es donde ya empiezo a sanar, es por eso que te quiero compartir esto, hasta que, y lo quiero decir así, gracias a Dios, empiezo a encontrar personas que pueden ayudar en esto. E incluso personas que también les ha pasado algo similar y que lo han trascendido. De hecho, también esto lo tomo yo como un agradecimiento o como un aporte y un agradecimiento a la vida, porque si tú eres una de las personas que está pasando ahorita algo similar, que sepas que yo soy una persona que también me ha pasado eso y lo he podido sanar, curarme por completo y tú también lo vas a hacer en algún momento. Siempre me he dicho, cuando me ocurrió esto, me decía a mí mismo, va a llegar un momento que voy a pasar esto y se lo voy a contar a las personas para que quizás también, si pasan algo similar, les pueda ayudar en algo, lo más mínimo que sea. Y pues por fin estoy haciendo este video porque lo tenía hace muchísimo tiempo pensado y recién lo estoy haciendo. Entonces empecé a conocer personas y es ahí donde yo conozco la bioneuroemoción o la biodescodificación. Eh, es ahí donde empiezo a entender cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las emociones. Algo que yo antes no me había detenido a pensarlo, o me había detenido a ver, pues que hay todo, o sea, eso puedes aprender de ti mismo eso. Pero en ese momento, dadas las circunstancias, pues me llego a contactar con una persona que era amiga de mi mamá, era una psicóloga y a la misma vez una persona que había estudiado bioneuroemoción. Voy en esta persona, le cuento todo lo que me está pasando y me dice, pues ya ahí me da ya más respuestas más claras, se podría decir, a todo lo que yo estaba viviendo. Me explicó, me empezó a explicar el tema de la ansiedad. Mira, la ansiedad es así, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que estás viviendo, pero tú tranquilo, esto va a pasar en algún momento. Claro, son palabras de aliento que sí te ayudan de algún modo, aunque a pesar que va a seguir pasando,
a mí me pasaba que todas las noches seguía con los ataques. Entonces, pero ya al menos encontré una persona que pues sí sabía solucionarlo. Y de hecho lo comparé en ese momento un poco con cuando fui en el psiquiatra. El psiquiatra, como te dije, me pasó esa mala experiencia que se durmió. Bueno, no es que se durmió, se casi se pestañó, estaba como que quizás cansado, no lo sé, pero casi como que se durmió y no sé si me prestó atención. Bueno, por lo menos me prestó atención a contarle el shock que pasé, algo así. Pero ya con esta persona, pues que sí sabía el tema de la ansiedad, me empezó a contratar con más personas, empecé a conocer terapeutas que también se dedicaban a esto, me empecé un poco a involucrar más en este mundo, se podría decir, y de hecho ahí es donde conozco la ansiedad, o sea, como que, oye, mira, hay muchas personas que les pasa esto, hay muchas personas que lo están superando, hay muchas personas que ya lo han superado. De hecho, participé en terapias, participé en como eventos, se podría decir, en estas personas. Y es allí donde yo empieza mi sanación. Empiezo a entender la mente, empiezo a entender también el lado espiritual. De hecho, es ahí donde yo se podría decir que en mí regresa esa parte espiritual que hasta antes que me pasara lo tenía como de un lado, lo tenía como que ya sacado de mi vida, se podría decir esto entre comillas, el lado espiritual. Pero en ese momento ya vuelve en mí ese lado espiritual, empiezo también a entender, a estudiar, a entender lo espiritual de la vida, Dios, el universo, empiezo a entender también eso. Y ya constantemente participo en esas terapias, en esos eventos, quizás, no lo sé, a ver, 10 meses, un año, quizás, no, creo que mucho. Medio año, 10 meses más o menos por ahí, que iba a terapias, entendía más el funcionamiento de la mente, podía ya controlar esos pensamientos negativos, empecé a hacer incluir meditaciones, incluir ejercicios de respiración, de cómo controlar la ansiedad. Y creo que, bueno, toma nota lo que te digo de la bioneuroemoción, porque, o sea, además, mira que me estaba olvidando esta parte, además de que me dio la ansiedad, y porque era muy, muy fuerte o muy, muy de lo peor, porque además que me dio la ansiedad, también me dio la depresión. O sea, mi mente estaba volando a lo futuro de pensamientos negativos y también estaba yéndose al pasado, de arrepentimiento, culpa, que supuestamente, o por lo menos en ese momento, mi mente generaba pensamientos del pasado que he hecho muchas cosas malas, y es como que tienes que pagar esas cosas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y todo eso en la mente, imagínate, wow, es como que inclusive un día como que empezó a salir líquido de mi cabeza, de tantos pensamientos. Y entonces en la bioneuromoción se te explica justamente esto del- de la ansiedad, que es el futuro, que de hecho ahí es donde yo aprendo eso, y la depresión es del pasado. Es como que estás viviendo pensamientos negativos que no existen, pero tu mente está con eso y estás viviendo recuerdos negativos y ahí es donde surge el arrepentimiento, surge la culpa. Wow, la culpa es una de las peores cosas que un ser humano puede vivir, que yo lo he experimentado. De hecho, es justamente porque es lo que cuento aquí en uno de los videos sobre la culpa. Y entonces ya empiezo a estudiar más esto de la bioneuromoción, biodescodificación, de que cada sensación que yo pasaba, cada
dolor que sentía en el cuerpo o cualquier cosa que sentía en el cuerpo está relacionado con una emoción, está relacionado con un pensamiento, con un incluso recuerdo, inclusive con algo, con una herencia, ¿cómo se dice esto, Graimas? Una herencia emocional, por decirlo así. Estás tan sensible en ese momento. eh, Voy a decirlo esto antes que se me olvide. Es ahí donde yo entiendo, o incluso me doy cuenta, se podría decir, o algo que más o menos yo sospechaba antes, pero nunca me había puesto a estudiarlo, donde la enfermedad no existe. Es ahí donde yo entiendo y lo vivo en carne propia, se podría decir, porque, mira, estaba en un estado tan sensible que una meditación que yo podría hacer, podría materializarlo en instantes, tanto para bien y como para mal. O un pensamiento que yo tenía podría manifestarse inmediatamente en mi cuerpo. Estaba tan sensible, hipersensible. ¿Y por qué digo que la enfermedad no existe? Porque mira, wow, esto lo voy a detallar más en otro video, pero rápido. Yo tenía, me acuerdo, un hongos en el pie. No me acuerdo si era el derecho o el izquierdo. Un hongos en en el dedo gordo. Por años. Sí, quizás 3 años, 4 años. Tratamiento. Bueno, aunque nunca es que lo he tratado al máximo, pero sí por ahí tratamientos. Esto que te limpian y todo el tema. Llegué a tomar pastillas, no me acuerdo, creo que no. Pero ya, un montón de tratamientos, líquidos, etcétera, etcétera, y no desaparecía. Y no sé si hay una parte de esta área de esto que se estudia, los hongos en el pie, lo catalogan como algo incurable. No estoy muy seguro. Pero ya, la cosa que tenía ahí ese hongos en el pie. Cuando estaba hipersensible en la ansiedad y empecé a entender la mente, empecé a hacer meditaciones de sanación de tu cuerpo, etcétera, etcétera, todo esto, o sea, no me acuerdo si exactamente hice una meditación específicamente para el hongos, no me acuerdo si exactamente fue eso, pero sí hacía meditaciones para la sanación completa de mi cuerpo. Y el hongos desapareció. Creo que desapareció quizás 3 días. O sea, era alucinante, lo veía como, porque se cayó la uña, se cae la uña, es como que yo me despertaba y es como que se regeneraba y luego empezó a crecer la uña, una uña sana, 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 y desapareció sin tomar una pastilla, sin poner un líquido, sin nada. Y que o sea, yo lo veía, porque ya estaba empezando a estudiar la mente, como te digo, de que la enfermedad no existe o las enfermedades incurables no existen. Tú te puedes sanar de absolutamente todo, por ejemplo, meditando. Obviamente va acompañado de muchas cosas más, pero la meditación es una de las cosas que me ayudó un montón. O sea, todos los días meditaba. Meditaba para controlar mi mente y meditaba para sanarme. Meditación tras meditación, meditación, meditación. Respiración, también alimentarme. Y ojo, no tomaba nada de pastilla. La pastilla que te dije que compré un montón para dormirme, no lo tomé más que 2 o 3 veces, como te digo. Lo que sí, en algún par de veces cuando tenía una desesperación máxima, había una pastilla para aliviarte. Era una pastilla como, este, relajante, algo así. Porque se tensionaba mi cuerpo, que te decía, o sea, a veces se tensionaba mi espalda, entonces como que ya viene la ansiedad y pum, cogía la pastilla, ahora sí un par de veces. Es así, la he tomado un par de veces por ahí, se podría decir. Sí, no me acuerdo exactamente, pero sí lo he tomado un par de veces.
O sea, no me acuerdo cuántas veces lo tomé. Y era en ese momento de desesperación. Entonces, lo que... caray, se me fue, se me fue. ¿Dónde estaba? Bueno, la cosa es que no tomaba pastillas. Empecé a estudiar la mente, cómo funciona, meditaciones, respiraciones, una buena alimentación, porque había llegado, mi cuerpo estaba totalmente flaco, flaco, flaco. De hecho, a ver si lo etiqueto aquí, hice una poesía en ese momento con mi cuerpo totalmente flaco, flaco, y ahí lo puedes ver respecto a la ansiedad. Entonces, espera, espera, no quiero cortar este video porque, vaya, bueno. Empiezo ya a ir a involucrarme con las personas, con las terapias, y empezaron a ayudarme, empezaron a incluso a ver el tema de la mente, la programación de la mente, lo espiritual, y todo acumulado o haciendo todas esas cosas, poco a poco empiezo a sanarme. Una de las cosas que catapultó, se podría decir, para mi sanación tal vez más rápida, es una decisión bien fuerte que tomé en ese momento porque ya estaba ya volviendo en mí mismo, es como que ya estaba más estable mentalmente. Tomé la decisión de independizarme porque hasta ese momento yo no me había independizado. Y me fui de casa, despidiendo de mi papá, mi mamá, mi hermano. Me fui porque dije, no, o sea, los ataques seguían, eran menos, pero seguían los ataques. Mi familia veía cómo sufría también. Eso es otra de las cosas que a mí también me hacía sufrir, se podría decir. Entonces dije, me independizo, es como que tomé una decisión ya, o sea, porque si, al independizarme ya no estaba en la mano mi papá, mi mamá, porque, claro, cuando yo tenía mis ataques, o me daba esos ataques, podía ir a pedir ayuda a mi papá, y mi mamá. Pero dije, ok. De hecho, esto también lo hice con las terapias que yo me estaba yendo, porque al final el entorno también, hay muchas cosas como estás súper sensible, puede generarte y todo el tema. Entonces dije, ya me independizo, me acuerdo que me fui solamente con mi mochila y una tarjeta de crédito, a buscar por ahí una habitación. Es alucinante porque yo había hecho una meditación, esto lo voy a explicar más en otras cosas, de cómo quisiera que sea el lugar donde voy a vivir cuando me independice. Lo tenía tan claro, de hecho lo escribí, sí, también lo escribí, porque empecé a estudiar, ya, como te digo, también el tema de manifestar cosas, y encontré exactamente o prácticamente exactamente la casa que tenía en mente. La casa, eh, el patio, paso, mal. O sea, yo decía, porque como te digo, ya empecé a estudiar lo espiritual, a empezar a manifestar cosas. Y era prácticamente exacto esa casa donde yo me iba a independizar y me fui a ese lugar. Estaba que así como que, wow. Te estoy soltando algunas cosas de manifestar, que también vamos a hablar de esto en otros videos. Hay muchas cosas más en ese momento que he manifestado, pero ahorita se me están saliendo estas. Entonces, pues ya empecé a independizarme y eso es lo que se podría decir catapultó mi sanación porque era como que decidí, ok, me voy a vivir solo y si me muero, me muero. Eso es lo que dije. Ya, o sea, ya no, o sea, ya estoy aquí, ok, estoy avanzando, pero siguen los ataques. Ok, mi cuerpo tiene que resistir y si me muero, me muero. Es como que dije algo así, me dije a mí mismo, ¿no? Y tal cual me fui a- a vivir solo. En las noches me seguían dando ataques, pero yo no había quien me iba a ayudar.
Entonces, como no había quien me iba a ayudar, lo único que, esto obviamente entendiéndolo, comprendiéndolo, avanzando poco a poco, lo único que hacía era, es como que rendirme, ¿no? Es rendirme, me están escribiendo, carambas. Ah, ya. Es como que, o es lo que justamente aprendí, es rendirte, rendirte a la vida, rendirte, aceptar lo que te está pasando y encomendarte a Dios, encomendarte a lo espiritual. Entonces, cuando yo me independizo, cada noche mi cuerpo volvía a temblar, volvían esos ataques y yo decía, wow, pero yo dije que no iba a llorar, así eh, que quiero pronunciarlo, pero es como que me quieren salir las lágrimas. Eh, o sea, espera, take it easy, take it easy. Cada noche que tenía esos ataques, me decía a mí mismo o encomendándome a Dios, pues decía, bueno, decía Dios, o sea, si me tengo que morir, wow. Bueno, o sea, decía, si me tengo que morir, pues ok, ¿no? Si hasta aquí llegué, ok, está bien. Ya no voy a correr, no voy a tomar pastillas. Bueno, no tomaba pastillas, pero, o sea, yo no hay a quién pedirle ayuda, se podría decir, ya estoy aquí. Ok, si ya al día siguiente no, ya no me despierto, bueno, ok, está bien, ya renuncio, me rindo y que pase lo que tenga que pasar. Ahí acurrucado en la cama, temblando, aferrándome, aferrándome un poco, se podría decir, a Dios o a una luz de esperanza si es que lo hay. Y si no lo hay, ok, la muerte, ok, decía, no, ya está. Me, bueno, si me emocionaba un poco, me he recordado algunas cosas. Y y pasó desde la primera noche que estaba viviendo solo, seguía pasando, cada vez era menos. Menos, menos, menos. Empecé a leer libros sobre mentalidad, empecé a ver casos de otras personas que se habían sanado, empecé a seguir a personas de cómo ayudan a trascender esto. Y cada vez los ataques eran menos, 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 menos. Ya me acuerdo que sí me fui con la pastilla, ese relajante, creo, pero lo tenía en la mochila que, como un por si acaso, ¿no? Pero no lo tomaba. Es como que daba un ataque y iba a la mochila y me trataba de calmar. No, no lo voy a tomar, decía. Lo que sí tomaba, o sea, me alimentaba bien, empecé a alimentarme, como yo ya sabía alimentarme, o sea, carbohidratos, proteínas, todas esas cosas, fibra, grasa, todo eso, que creo que también lo cuento en otro video, a ver si te lo dejo por aquí. Este, sí tomaba yo como un producto natural que es magnesio. Magnesio más otras cosas más de frutas. ¿El magnesio de dónde viene? No me acuerdo exactamente, pero ya, un magnesio natural.
Eso sí tomaba, que es un sobre donde lo diluía en agua y pues me lo tomaba para antes de irme a dormir. Y cuando de repente sentía una sensación de una tensión, me tomaba esa, que era también como para mí un relajante, pero era un relajante natural. Eso sí lo tomaba todos los días al acostarme y cuando sentía esa sensación también, creo que un día lo tomé hasta 3 veces por día, al acostarme, al levantarme y a media mañana más o menos. Y es como que ya me ayudaba a relajarme, me ayudaba a meditar, me ayudaba a hacer respiraciones y todo. Aparte también de eso, parte de mi sanación también era el consumo del magnesio. Se llama no estrés, se llama. Ahorita no tengo cómo recomendarte eso. A ver si consigo algo y te lo puedo... bueno, el nombre te lo voy a dejar en la descripción, el nombre exacto y dónde lo puedes comprar. Ahorita no lo tengo, pero a ver, cuando suba este video lo voy a poner ahí. Entonces, pues ya, eso es como que catapultó, como te digo, cada vez era menos, 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 empecé a rendirme todos los días. Es como que rendirme, ok, ya no voy a luchar contra la ansiedad, ya no voy a luchar contra estos dolores, no voy a luchar contra esos pensamientos. Ok, ¿no? Si esa que temblaba mi cuerpo tiene que venir, que venga, decía yo, ¿no? Y cuando venía empezaba a meditar. Meditar, comprender, meditar, comprender, meditar, comprender, estudiar, comprender. Estudiar la mente, aplicarlo. Meditar, este, accionar también, ¿no? Accionar es justamente hacer una rutina diferente a la que ya tenía, una rutina de leer, de nuevos hábitos o buenos hábitos que me ayuden a lo que yo estaba queriendo en ese momento, que era sanarme por completo. Empecé a hacer ejercicios, empecé a ir al gimnasio, poco a poco, paso a paso, todos los días. Empezaba a caminar, luego a trotar, luego a correr, paso a paso. Como te digo, todo eso me habrá durado 2 años más o menos. Ya independizándome, lo tenía que hacer solo. Ya cuando había avanzado bastante, que casi no me daban ya los ataques, que es como que ya mi cuerpo estaba estable. Mi mente aún generaba pensamientos negativos, pero mi cuerpo ya estaba estable. O sea, ya no tenía esas sensaciones físicas de muerte o de que si mi cuerpo se desvanecía o que o temblaba mi cuerpo, esas cosas, con toda la meditación, todo lo que consumía, eh, claro, más que nada meditación y consumir todo lo que te digo del magnesio, ya no me daba eso. Lo que sí aún me daba eran los pensamientos negativos. Entonces, cuando logré eso, fue un avance bastante para mí, porque me acuerdo que regresé a mi casa por primera vez, después de haberme independizado, alegre a mi papá, a mi mamá, pues a mi hermano, a contarles que ya estoy bien, ya no tengo que mi cuerpo tiembla o ya esos ataques. Incluso me acuerdo que les hice un regalo, muy alegre yo estaba. Eso también me ayudó bastante porque veía a mi familia que estaba tranquila, que estaba ya volviendo a estar bien, a estar feliz y también me dio a mi tranquilidad. Y claro, pero aún yo seguía en ese proceso de la mentalidad, entender la mente y gestionar esos pensamientos negativos. Es un trabajo día a día. No me, ya no me desesperaba, ya no es que quería hacerlo ya, sino iba como que a mi ritmo de aprender a gestionar los pensamientos. Y llegó un momento en que lo logré. Ya no tenía los ataques en el cuerpo y ya no tenía ese desequilibrio mental.
logré gestionar eso comprendiendo muchas cosas e incluyendo lo espiritual en mi vida. Eso es, tal vez, puedo decir, lo más importante, entendiendo lo espiritual, el universo, entendiendo Dios, lo que es Dios, es donde me ayuda a volver en ese equilibrio, se podría decir, ese equilibrio mental, y pues empiezo a retomar mis proyectos. Eh, Empiezo, de hecho, es ahí donde hice uno de mis buenos proyectos para ese momento, me funcionó muy bien, me fue muy bien, y, y empezaron a regresar las cosas. La que te contabas al inicio, que perdí el amor, perdí el dinero en ese momento, perdí la salud en ese momento, empezaron a regresar las cosas. Empezó a regresar el amor, empezó a regresar el dinero, que son uno de los proyectos que yo lancé en ese momento, y por supuesto empezó a regresar la salud. Eh, este, la mentalidad en cuanto, o sea, equilibrar la parte del ego, la parte mental, la parte terrenal con la parte espiritual. Y ya te digo, esto es una de las cosas que te puede ayudar un montón. O sea, te puede ayudar a acelerar esa sanación que tú quieres. Y pues poco a poco dejé de tomar ya la pastilla, me acuerdo que lo boté, porque era como un comodín, me acuerdo que lo tenía en la mochila, pero llegó un momento que no, que ya estoy sano y lo boté. Y si por ahí volvía otra sensación, aún sí consumía, como te digo, el magnesio, el no estrés que se llama, y poco a poco también dejé de consumir eso. Empecé a volver a hacer ejercicios, empecé a jugar lo que me gustaba a mí. Como te digo, el amor empezó a volver y poco a poco empecé a hacer mi vida normal, normal y mejor. Por eso que te decía al inicio, la ansiedad es una de las peores cosas que me ha pasado y a la misma vez es una de las mejores cosas que me ha pasado, porque es donde regresa en mí o empiezo a comprender más el lado espiritual y que se puede lograr muchas cosas más, incluyendo en ti mismo lo espiritual. Desde el punto de vista terrenal o el ego, también podrías conseguir muchas cosas, pero con el lado espiritual en ti es mejor, es más rápido, o sea, puedes manifestar cosas. Lo que te acabo de contar hace un rato es las mis manifestaciones que yo podía hacer en ese momento eran muchas, eran inmediatas. Es alucinante eso. Estás súper sensible ahí. Entonces, incluyendo tanto el lado espiritual como también el lado terrenal o el lado del ego, estudiando eso y comprendiendo eso, es lo que yo sané gracias y también gracias a la bioneuroemoción que me hizo entender esas cosas. Porque más que nada es comprender tu ansiedad, comprender por qué tienes esas sensaciones corporales o esos dolores físicos, tienes que comprenderlas. Por supuesto, en el momento, no lo sé, si eres de tomar pastillas, puedes tomar pastillas. Yo no era así, por eso que te cuento que en un momento no consumí las pastillas y las otras pastillas lo boté. Siempre soy partícipe de consumir algo natural. Eh, claro, en el momento puedes hacer eso, puedes consumir lo que tú creas conveniente, pero más que nada es comprender tu ansiedad, comprender cada dolor que te pasa, comprender tu entorno, comprender el suceso que te pasó. Ese shock que te cuento, que no lo he detallado, llegué, es como que a la raíz de la ansiedad. Llegué a entenderlo. Incluso hay un tema ahí de generaciones
Empecé a estudiar a mi abuela, empecé a estudiar a mi abuelo. Nosotros no cuando venimos al mundo no somos hojas en blanco. Tenemos información de los padres, de los abuelos, de todo el árbol genealógico. Entonces empecé también a estudiar eso, a entender, y es ahí donde yo, digamos, encuentro una explicación a ese shock que viví, que ese ataque de pánico. Y también eso es donde me ayudó, ¿no? Digo, mira, eso ocurrió así, ya, ok, ¿no? Es como ya le entiendo, le encuentro una respuesta a toda esa incógnita que pasaba en mi mente. Bueno, wow, no, mira que he tratado de resumir las cosas y el video ha llegado hasta este momento. Si has llegado hasta aquí y si estás pasando algo similar, que sepas que tu ansiedad se puede curar. O sea, esta es una manera de cómo sanar la ansiedad y la depresión o cómo curarse pues de la ansiedad desde la raíz por completo, porque como digo, empecé a estudiar todo, empecé a estudiar la mente, la raíz de eso, las emociones, la enfermedad, el tratamiento, las terapias, eh, conocí personas que me ayudaron, hice una poesía sobre eso que ya te lo mencioné ahí, wow, o sea, y me ayudó, sobre todo, como te digo, es lo mejor porque me ayudó a volver en mí o a incluir en mí nuevamente el lado espiritual, que es lo que hoy en día, por ejemplo, me ayuda bastante a lograr las cosas, las metas que yo me proponga. Volví a tener dinero, volví a tener amor, volví a tener salud. Lo que me había quitado la vida me volvió a dar nuevamente y más aún. Por último, te quiero decir de que no te vas a volver, no te estás volviendo loco, no te vas a volver loco, no te vas a morir. Puede que quizás tengas una sensación similar a lo que te he contado, pero no te vas a morir. Y la ansiedad no es nada malo. No es ni malo ni bueno la ansiedad. No luches contra la ansiedad. No lo catalogues como que la ansiedad, no, ahora viene, no, y ahora es, wow, qué malo que la ansiedad vuelva o que me dé un ataque. No lo catalogues como algo malo. De hecho, yo también me ayudó ya esto que, digamos, prácticamente cuando estaba sano, es como que reforzar esto. Me decía a mí mismo y me digo a mí mismo, eh, pues como que la ansiedad es como mi amiga, decía, ¿no? La ansiedad, no quiero que, de hecho, cuando sentía una pequeña sensación y yo decía, esa es la ansiedad, decía, ok, ansiedad, ven, no te vayas, ven, concha tu máquina, te decía a veces, no, ven, no te vayas, no quiero que te vayas, ya. Antes sí lo decía, ¿no? Es como que empezaba yo a generar miedo en mi mente, no, no, wow, decía. Pero yo un momento, como te digo, ya cuando prácticamente estaba sano, y para reforzar eso dije, ok, ya, a partir de ahora no voy a luchar en contra de eso, ya no te vayas. Ven acá un rato a ver, ¿qué quieres, no? Ven acá. ¿Qué quieres, ansiedad? Te quiero también yo entender. Lo empecé a como simbolizar en mi mente esa ansiedad. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás en mi mano? ¿Estás en mis piernas? ¿Estás en mi espalda? Ven, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres, em, qué quieres que vea? ¿Qué quieres que me quieres dar a entender? Y lo empecé a ver de ese modo. Es como que cambié la perspectiva de esa ansiedad. Y eso me ayudó a reforzar a que no vuelva la ansiedad, se podría decir. Porque pues, claro, puedes tú, quizás pase un año y después de un mes pueda por ahí como que regresar, como que quiere regresar, ¿no? Algo así. Entonces, en vez de luchar a que se vaya, no. Puedes decir a ti mismo, a medida que tú vas avanzando, ok, ansiedad, eres mi amiga, yo no quiero que te vayas. Tú, de hecho, le puedes decir, tú me volviste más fuerte, le puedes decir. Así que, ven a ver qué me quieres decir.
puedes simbolizarlo tú en tu mente y eso también te va a ayudar a reforzar a que no vuelva la ansiedad. La ansiedad no es ni malo ni bueno. Y obviamente tienes que a gestionar tus pensamientos, tienes que vivir el presente, el aquí y el ahora, no el futuro, no el pasado, es el aquí y el ahora. Medita. Y ahora sí, para terminar, justo eso, medita, aprende a respirar, comprende la ansiedad que es el futuro, comprende la depresión que es el pasado, aliméntate bien. Voy a ver si te dejo esa, es lo que consumía, como te digo. En todo caso, puedes tú buscar lo que es magnesio en producto natural. No te digo ahorita que no consumas pastillas, eso depende de ti, de cómo eres, pero sí quítalas poco a poco en todo caso. Ve a terapias, te va a ayudar eso un montón. Y espero haberte ayudado. Espero que esta historia pues te ayude a que tú también vas a lograrlo, tú también te vas a sanar. Encomiéndate bastante a Dios, a tu lado espiritual que ya lo tienes. Si por ahí se te ha olvidado, tú ya lo tienes. Dios es esa fuerza que te puede dar de donde tú creas que ya todo está perdido. Encomiéndate, ríndete a eso, a esa, a eso, a ese, ¿cómo lo podría decir? Ríndete a esa energía espiritual. Y Dios te va, te va a dar una respuesta en tu mente, en tu corazón. Te va a dar sentimientos de amor, de paz, de tranquilidad, de calma. Es un día a día que tienes que hacer. Bien, si es primera vez que me ves o aún no lo has hecho, pues puedes suscribirte, activa la campanita. Mira que no me he emocionado por ahí, sí, casi me emocioné por algunas cosas que me han recordado. Pero ahí está, tal cual, mira. Bueno, ahorita estoy flaco, ya de acá a un tiempo me vas a ver más fornido, me vas a ver con otros proyectos, a ver si te lo dejo por aquí. Dinero, salud, amor, que siempre suelo compartirte eso. Y pues este es mi lado, o parte de mi historia que te quise contar, te quise compartir ahora para que tú veas que también puedes lograr quizás algo similar o quizás otras cosas en otras áreas de tu vida. Y si conoces, como te digo, a alguien que esté pasando algo similar, pásale este video y que él también o esa persona también se puede curar de la ansiedad, se puede sanar de la ansiedad por completo. Gracias, te mando un fuertísimo abrazo. Mira que este video ha llegado hasta ahora y nos vemos en un, ha durado más de una hora y nos vemos en un siguiente video. Chao y gracias. Chao.